Año 2000. El comienzo del nuevo milenio traía consigo una tecnología de vanguardia que aún se cocinaba sobre las pistas. La electrónica comenzó a invadir las entrañas de los vehículos y los carburadores ya hacía tiempo que esperaban en la cola del paro. BMW estaba en plena era del 6 cilindros en línea. Su M3 E46 no solo era el manifiesto de uno de los mejores coupés de producción del mundo, sino que también pasó a liderar dentro del propio currículum de la marca. Había que aprovechar aquel portento, vestirle para la ocasión con la ropa deportiva más adecuada y atacar directamente a la yugular de los Porsche 911 GT3 RS sobre los escenarios del American Le Mans Series. Vamos a hablar del coche que rompió con el dominio absoluto de Porsche sobre la clase GT, de la tecnología que demostró que los deportivos de Stuttgart eran mortales. Para el 2000, en la clase GT del American Le Mans Series, se contaban hasta 17 coches, pero 16 de ellos serían Porsche 911. El deportivo por excelencia de Stuttgart ganaría en 11 ocasiones y solamente un BMW M3 E46 obtendría la victoria restante en Laguna Seca. Entonces BMW se decidió a liberar a la parrilla del yugo de Porsche. Para 2001 traerían un nuevo M3, esta vez armado con un motor muy especial, un V8 que curiosamente entonces no figuraba en ningún modelo de producción. Es entonces cuando en el paddock comenzaron a levantarse algunas cejas. La legalidad del nuevo BMW estaba en entredicho. Es muy interesante explicar en el punto en el que se hallaba BMW con respecto a su motor de 6 cilindros en línea y 3,2 litros. El fantástico bloque S54B32, que era el motor original del E46 del M3, había tocado techo con su desarrollo potencial. El principal problema era la brida de admisión que exigía el reglamento, dotada de un orificio de 1,7 pulgadas de diámetro. Obviamente esto restringía la cantidad de aire que pasaba al motor y, como sabemos, a medida que éste va girando a más revoluciones, también va requiriendo un mayor flujo de entrada. Esto es muy fácil. Nosotros nos ponemos a respirar a través de una pajita, ¿no? Y teóricamente pues podemos mantenernos así sin problema. Pero ¿qué sucede si nos ponemos a correr y tenemos que seguir respirando a través de esa pajita, de ese pequeño orificio? Pues seguro que ya nos empieza a faltar el aire en los pulmones y la pajita dejará de tener un uso factible. Pues esto mismo le sucedía al Strike 6 de BMW. Sobre el formato GT, estas bridas hacían que los motores puntiagudos, concretamente, se viesen más perjudicados en rendimiento con respecto a los de mayor capacidad o los que presentasen más par en bajas vueltas. Por si fuera poco, debido a la distancia entre cilindros, el 6 en línea de BMW no le permitía pasar de los 3,2 litros. Y en este caso, los Porsche que ubicaban 3,6 litros. Entre ambos coches, que utilizaban la misma brida de admisión, había una gran diferencia. BMW esto lo sabía, lo venía sufriendo y decidió solventarlo. Para terminar de rematar, el diseño del 6 cilindros en línea consumía un gran espacio frontal del coche y además lastraba el M3 de carreras con un elevado centro de gravedad. Por tanto, sobre el circuito, donde cada milímetro y cada gramo cuenta, la estructura del 3,2 litros bávaro representaba un reparto de pesos un tanto caótico. Y mientras, los Porsche seguían dominando la serie. Las cabezas pensantes de Múnich tenían asumida la necesidad de un cambio para poder estar a la altura de la competición, aunque este fuese a costa de la retirada de su arma más solemne, el intachable Strike 6. Los motores V8 siempre han sido piezas muy interesantes en la casa de BMW. No siempre han formado parte de la alineación titular, pero su historia ya se remonta a mediados de los años 50. Estos V8 partirían de un diseño de varillas de empuje, y las malas lenguas dicen incluso que estaban fuertemente influenciados por los bloques Rocket V8 de Oldsmobile que nacerían tras la Segunda Guerra Mundial. BMW le otorgó la nota europea fabricando un motor completamente en aluminio con un tamaño más reducido al de su inspiración americana, y este se postuló como el único motor V8 de la firma bávara que sería accionado por varillas. Después de esto, BMW realizó una pausa notable en la fabricación de motores de 8 cilindros. Desde mediados de los años 60 hasta principios de los 90 no llegaría en nuevo formato V8. Hablamos del M60, un motor que aterrizó en el mercado con dos formatos bastante distintos. El M60 B30 de 3 litros y el más popular, el M60 B40 de 4 litros. El primero tenía una carrera más corta
y era algo que le ayudaba a conservar su naturaleza supercuadrada. El M60B40, por el contrario, quizás era demasiado cuadrado, pero podía estirarse mucho más allá de los límites de las 6.500 revoluciones. Su mayor capacidad también le otorgó un gruñido bastante más respetable. Después llegaría el M62 y con él su revelación, el S62B50. Este es el único motor V8 de producción diseñado por BMW que se derivó en una versión M desarrollada de forma independiente. En esta etapa Alpina, el fabricante con sede en Buchloe, también estaba detrás de los formatos de 4,6 y 4,8 litros. Realmente hablamos de motores exóticos, el M62B46 por ejemplo, que solo se usó para propulsar a la Alpina B10 V8, mientras que el M62 TUV46, la versión actualizada con vanos, encontró su camino en el X5 4.6, donde ganó bastantes seguidores. Y ya que el bloque original no era apto para la faena donde se habían involucrado los alemanes, estos emprendieron un nuevo diseño desde cero. Equilibrado, compacto y ligero, desde las oficinas de BMW Motorsport soltaron la bomba. Un motor V8 de alto rendimiento, totalmente fabricado en aluminio, incluyendo sus culatas, 4 litros, 4 árboles, transmisión por cadena doble y taques mecánicos. Este motor había sido diseñado y ensamblado en exclusiva para los M3 de competición. Le llamaron P60B40 y era capaz de dirigir al tren trasero del E46 entre 440 y 470 caballos, dependiendo de las restricciones que recayesen sobre su admisión. Esta vez el centro de gravedad era mucho más bajo gracias al ángulo de 90 grados del nuevo 8 cilindros. Hablamos de una herencia directa, con lubricación por cárter seco y un cigüeñal plano, que procedía directamente de los bloques V10 que BMW entonces venía utilizando en la Fórmula 1. Hablamos de los E41 con un ángulo entre bancadas de 72 grados y de los posteriores P80 de 90 grados que fueron desarrollados para la temporada 2002 con Mario Theissen como entonces director de BMW Motorsport. Es importante destacar que esta fue una de las pocas creaciones de BMW elaboradas en exclusiva para competir, si bien incluso, por ejemplo, los V12 LMR utilizaron motores derivados de unidades de producción, como es en este caso el S70. Las acrobacias de los ingenieros bávaros habían traído al mundo la máquina definitiva. Se gestó un V8 de carrera larga que encima pesaba casi 14 kilos menos que el 6 en línea original. Esto comenzaba a darnos ya un resumen de las habilidades del GTR. La transmisión de 6 velocidades conservaba el esquema tradicional de engranajes rectos y un embrague de carbono, y los cambios ascendentes y descendentes solo requerían de un toque de acelerador para cambiar de velocidad sin la necesidad de usar el embrague. Transmitiría la potencia a las ruedas traseras, calzadas ahora por unos Yokohama de 11,4 pulgadas de ancho. Por supuesto, este M3 Supremo usaría el mismo chasis básico y la carrocería del M3 de producción, como bien rezaba el reglamento. Sin embargo, cuando BMW agregó las barras, modificó el bastidor y recurrió a una carrocería de fibra de carbono, el GTR ya estaba muy lejos de ser un deportivo de calle. Como era de esperar, Porsche, Ferrari y Callaway presentaron una queja formal que el organismo sin más preámbulos acogió como válida. No existía ningún M3 con motor V8. No existía ningún M3 E46 GTR homologado para circular por carretera. De manera que se le exigió a BMW que construyese al menos 10 chasis para que fuesen puestos a la venta en al menos 2 continentes. Tenían de plazo los 12 meses siguientes. Los modelos extras en Version, por supuesto, llegarían dotados del motor V8 con lubricación por cárter seco, pero además lo harían con un cambio manual de 6 relaciones y en este caso con una potencia retenida de 380 caballos. El aliciente por excelencia, pues sería un recorte de peso de hasta 185 kilos con respecto al ya liviano M3 normal. Sin aire acondicionado, sin radio y ciertamente hasta sin asientos traseros, pero si querías ganar había que prescindir de todo. ¿El coste por uno de estos? Pues $250.000 de la época, una cifra que 20 años después casi se había duplicado. Hablamos de que su precio era superior al del Ferrari disponible más caro de la época y similar al del Lamborghini Murciélago, que nacería poco después. Esta cifra desorbitada fue un condicionante creado a propósito, si bien la propia BMW no estaba interesada en vender estos coches.
El brutal P60 B40 debutaría en 2001, Petit Le Mans en Braselton Road, Atlanta. El coupé alemán explotó de forma inesperada sobre la serie para aturdir a sus verdugos, exprimiendo al límite el reglamento. George Müller y el finlandés JJ Leto serían los nombres más destacados de esta fórmula, aunque inicialmente los coches clasificarían por detrás de dos Porsche, aunque eso sí, habían mejorado 3 puestos con respecto a los 6 cilindros. La American Le Mans se fusionaría con la serie europea para la tercera y la cuarta ronda. Entonces, en 2 BMWs del equipo Snaiza reaparecerían con sus nuevas armas. En esta ocasión, de poco sirvió la generosa potencia, cuando el número 43 se retiraría con el diferencial roto y el 42 se incendiaba por una fuga de aceite en el pit lane. BMW terminaba su cita en Donington cabizbaja y sin puntuar. Lejos de decaer, los M3 empezaron su remontada en la segunda y en la última cita europea celebrada en el Jarama. Un primer y un segundo puesto cerraban con esperanza el breve cambio de continente de los alemanes. De regreso a América, los 4 M3 GTR siguieron la estela europea y consiguieron ocupar los 4 primeros puestos de la clase GT, aunque no con pocos contratiempos. Los planes de BMW se habían materializado y por fin los Porsche se veían en apuros para ponerse a la altura de los experimentales M3 GTR. Una vez aclimatados, terminaron dominando la competición y se hicieron con la temporada 2001. Como hábito de su gestión para todo equipo que normalmente domina en una categoría, en 2002 llegarían las imposiciones con nuevas normativas que no solo reducían la potencia de los vehículos, sino que exigían directamente a BMW la producción de hasta 100 unidades del GTR para la venta al público y de hasta 1000 motores para poder inscribir el coche sin ningún tipo de lastre de peso o de restricción potencial. Aquello fue un atraco en toda regla. La producción del P60 B40 era realmente cara y BMW, que fabricaba unos 10 bloques por temporada, ni se planteaba la infamia de producir 100. Era un disparate y, por supuesto, eso conllevó el abandono de BMW en la serie, eso sí, por todo lo alto. En resumen, a pesar de no participar en todas las carreras de la temporada y de tener solo unas pocas unidades frente a toda una horda de Porsche 911, salieron victoriosos en 6 de las 8 pruebas del calendario, obteniendo además 5 poles y por supuesto el campeonato. Pero eso no fue todo. Los M3 GTR también causaron sensación en Europa. En 2004 y 2005, 2 de estos chasis de 8 cilindros participaron en las 24 horas de Nürburgring, donde BMW lograría la doble victoria durante los 2 años. ¿Y para qué más? BMW siempre fue, y es una de mis marcas predilectas. Si tuviera que comprarme un coche teóricamente moderno, ahora mismo, seguramente fuese un BMW. No sería otra marca, porque no me gustan, sinceramente, no me gustan demasiado los coches actuales. He tenido 3 BMWs y me encanta esa marca, me encanta. Me siento como... Cuando me siento en un BMW es como si me pongo un anillo, ¿no? Me queda perfecto, me gusta su ergonomía, su entrega de potencia, su forma de hacer las cosas, la postura de conducción. Es algo que te encaja, ¿no? en tu forma de ver las cosas y por eso le tengo especial cariño a esta marca. Tenía ganas ya de traer M-Power al canal. Dejadme en los comentarios, por ejemplo, experiencias. ¿Quiénes de vosotros tenéis o habéis tenido un E46? Yo tuve uno y curiosamente mis sensaciones, mi experiencia, las pongo por debajo de las que tuve con mis anteriores E36. Debatimos en los comentarios, que me encanta leeros, me encantan las historias que me contáis. Dejadme un like si os ha gustado el vídeo para darle máximo apoyo al canal y que sigamos creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Refrescaros, que hace mucho calor, Masters. Hasta el próximo.